Estoy ya preparando todo. Acabo de rellenar. Está relleno el decantador de diésel. Lo acabo de llenar hasta el borde. Y nada, todo preparado. Vamos a arrancar el motor. Venga. Vamos a arrancar el motor. Ya veis que me he arreglado, me he afeitado y todo para la ocasión. Estoy arregladito. Vamos a ver qué tal. Os voy a explicar primero. Aquí en el turbo, antes de arrancarlo, en el primer arranque lo tengo esto suelto porque hay que echar unas gotitas de aceite. Hay que poner un poquito de aceite porque como todavía el circuito de la bomba de aceite no ha empezado a funcionar ni ha llevado aceite a todo el circuito, pues hay que echarle en el eje de la turbina un poquito, unas gotitas nada más, quitar eso y echarle unas gotitas, que es lo que voy a hacer ahora. Y otro detalle que hay que tener en cuenta en la primer arranque es purgar el turbo, purgar el circuito de refrigeración, que es este tornillo de aquí. Este es el primer arranque, sin trampa ni cartón. Vamos a ver si arranca. Para que no se crea que es el primer arranque, pues tened en cuenta que he quitado la tapa de las válvulas también porque quiero ver cómo lubrica y cómo funciona, pero si os dais cuenta está todo seco. Está todo seco porque todavía no ha empezado a funcionar el motor. Por aquí, por estos orificios, tienen que empezar a salir aceite cuando la bomba de aceite vaya funcionando. De modo que, pues nada, vamos a ello. Vamos a poner el arranque. Voy a ver si... Supongo que toda la electricidad funcionará. Comprobé solamente el otro día que se encendía el cuadro, pero no lo sé. Entonces voy a arrancarlo, como es lógico, con el interruptor que tengo aquí dentro, el de emergencia, digamos. Vale, ya está el contacto dado. Vamos a ver. Voy a soltar el tornillito para que pulse un poco.
Bueno, pues he tenido que pararlo por una cosa, porque se salía el aceite del motor a chorro. ¿Por dónde? Pues por la conexión, no sé si se ve, de que va una de las, vamos, la salida del aceite para el enfriador de aceite, de ahí, del terminal Banjo, no sé si se aprecia en la cámara. Además, ya habéis visto que el ralentí estaba un poco alto, lo he conseguido bajar, pero bueno, voy a quitar ahora el alternador y voy a ver si aprieto ese terminal. También se seguía saliendo aceite por yo creo que son las arandelas nuevas, que no son, esta por lo menos creo que no es la medida, y la voy a cambiar, porque se sale por ahí. Es justo el conducto, a ver. Vale, no es el, como pensaba, no es el conducto que lleva el aceite al enfriador de aceite. No, es el que lleva, que es la última conducción que puse, es la conducción que lleva el aceite desde el bloque al turbo, que es un tubito muy finito de cobre. Entonces esos dos terminales los tengo que mirar. Y creo que las válvulas no están bien reguladas, con lo cual lo voy a volver a regular. Venga, vamos a ver, que ahora abro el segundo arranque. Bueno, pues nada, vamos con el segundo arranque. Ahora mismo está lloviendo, pero va, me da lo mismo. Dos problemas. Primero, el más grande es que se han salido 2,5 litros de aceite. ¿Por qué? Pues porque tenía el conducto que va desde el motor que lleva el aceite al turbo, este conducto que viene aquí justo. Primero, bueno, otra cosa es que las arandelas que tenía aquí puestas no eran correctas, ahora le he puesto las correctas, yo creo que ya no saldrá por aquí nada, aquí rezumaba un poquito, pero bueno. Pero es que este conducto llega justo al bloque y, bueno, no se ve, pero llega al lado de los otros dos, de la salida y la entrada del enfriador de aceite. Pues ese estaba suelto. Todo este conducto estaba suelto y lo dejé suelto porque como todavía no lo tenía ajustado arriba, porque hay que echarle un poquito de aceite al turbo al principio antes de arrancarlo, pues digo, luego lo ajusto. Error. Es un sitio que no es de fácil acceso, está en el bloque y ese terminal, o sea, el lado este del tubo tenía que haberlo dejado bien apretado. Entonces, claro, la bomba de aceite empieza a funcionar y ha hecho todo el aceite fuera. De hecho, no creo ni que haya llegado al turbo porque no ha llegado. Ahora he echado un poquito de aceite por aquí porque no ha llegado la bomba a traer aceite ni siquiera al puente de balancines, con lo cual se iba saliendo todo. Entonces, pues nada, ahora ya lo he apretado el terminal. He puesto el otro con otras juntas, unas juntas de cobre que yo creo que ya estarán bien. Y otra cosita que tenía mal era regulada esta válvula. Esta válvula estaba mal regulada. Esa válvula estaba mal regulada y las he regulado otra vez todas. Y pues nada, vamos a ver, vamos a arrancarlo de nuevo. Ya habéis visto que el ralentí estaba un poco alto, lo he bajado. Pero bueno, vamos a ver si lo arrancamos de nuevo, a ver qué pasa. Vale, segundo arranque.
suena muy bien, suena muy redondo, muy bien. No sé si se aprecia en la grabación. Bueno, pues nada, trabajo terminado, me falta poner la tapa de las válvulas. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado, por cierto, es que no suelta nada de humo, o sea, está, ¿veis? Ahí está saliendo el agua. Estoy contento. Pues aquí estamos el día después del arranque. Y bueno, quería recordar más o menos las modificaciones, así en principio que le he hecho importantes al motor, que han cambiado bastante su apariencia inicial y su función. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, quería recordar, bueno, el desagüe que le he puesto al cárter, ¿de acuerdo? Al final lo tengo aquí puesto, le he quitado la llave de paso, es una llave de paso, aquí habría que conectar una bomba, en este tubo habría que conectar una bomba para sacar el aceite. Le he quitado la llave de paso para que no se pueda abrir por descuido, está ahí puesta. Luego, en segundo lugar, le modifiqué los soportes delanteros, ya no tiene la barra que pasaba por aquí, ni tiene los silent blocks en diagonal que eran imposibles, absolutamente o prácticamente imposibles de cambiar. Ahora ya tiene unos silent blocks muy bajitos, les he tenido que poner unos bajitos para poder alinearlo bien. Pues le cambié los dos soportes, ahí están los dos soportes delanteros, se ven bien. Y luego la otra gran modificación que le he hecho ha sido pues todo el circuito tanto de agua dulce como de agua salada, cambiando el enfriador de aceite y el intercambiador de calor, que ahora están puestos en el mamparo. Y bueno, en principio funciona muy bien. Tengo que seguir probándolo, lógicamente, porque hoy es el segundo día nada más. Y lo seguiré arrancando habitualmente y dándole avante, atrás, tal, moviéndolo para ver si sigue moviéndose, si sigue funcionando bien. La otra cosa importante que creo que muchos estáis esperando es qué ha costado la reconstrucción. Pero antes también tengo que agradecer a todos los amigos que han estado siguiendo el vídeo, que nos han estado poniendo comentarios siempre buenos. Y una vez más deciros que yo no soy ningún experto en mecánica y sigo sin serlo, más bien no tengo ni idea. Lo único que he hecho ha sido desmontar un motor completamente, tornillo a tornillo, vale, pero para eso no hay que ser experto en mecánica, simplemente hay que ponerse a desmontarlo. De modo que muchas veces me preguntáis cosas sobre mecánica que yo no sé realmente, porque una cosa es saber desmontar y montar un motor, ser tal vez algo habilidoso o tener bastante paciencia y poder montarlo y desmontarlo, y otra cosa es saber de mecánica, saber cómo funciona el motor. Hombre, alguna noción sí tengo, pero desde luego no soy ningún experto en mecánica y sigo sin serlo. De modo que si alguna vez me preguntáis alguna cosa del motor, muy seguramente os remitiré a algún amigo mío que sabe más que yo. Entonces, bueno, pues vamos con el coste total de esta reconstrucción. Vamos a ver lo que ha costado la reconstrucción. Silent blocks. Todo el tema de la reconstrucción de lo que ha sido el motor pedido a Parts for Engine. ASAP Supplies, que son el intercambiador de aceite, el intercambiador de calor y el enfriador de aceite. Los muelles de las bombas de inyección, el rectificado, los soportes que me fabricó el herrero para cambiar los silent blocks delanteros
Y luego vamos a añadirle varios de ferretería, cosas que he ido comprando en la ferretería, que siempre faltan. Esto. El total son, este que veis aquí, 2.192 euros. Vale, y ahora vamos con la parte de la inversora que la he separado porque, bueno, es una cosa aparte porque yo la he tenido que reparar. Tenemos el acoplamiento flexible de Volvo, la pieza que os comenté que no se podía encontrar en ningún sitio. El Loctite 3478 con el que reconstruí el eje. Este es el total que me ha costado la inversora, 661,73. Y luego, ya esto ha sido una pijadilla mía, no una pijadilla, la verdad es que me ha venido bastante bien. Y es el Sigma Drive, el nuevo acoplamiento que puse, muy caro, algunos me habéis preguntado por él, es un acoplamiento muy caro, de hecho es de lo más caro que hay en el mercado ahora mismo. Y total con aduanas, pues ha sido esto que veis aquí. Los precios anteriores, todos los de la reconstrucción, también los he puesto, el total es con aduanas, como son cosas compradas en Reino Unido, muchas de ellas, o casi todas, pues he puesto el precio más las aduanas que te cobran. Y pues nada, eso es todo. También hay que contar las horas de trabajo, que han sido muchas. De modo que ahí queda eso. Y nada, hasta la próxima.